importante y tan original, en la medida que como, bueno, yo me he enterado, tengo que reconocer, ¿no?, de cierta recepción que ha tenido ébola en el mundo académico. Yo habiendo sido profesor, tengo que ser sincero, ¿no?, porque yo cuando fui alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, lo tuve Gerlán, tuve a muchas de estas personas que tú has mencionado, y no recuerdo, pero a Tivera yo lo llegué a conocer también, ¿no?, pero no recuerdo ni siquiera remotamente que hubieran hablado alguna vez de virus ébola, ¿eh? Y quiero citar otra anécdota, ¿no? Yo fui, si bien el amigo Garazalde nos citó como antecedente, yo antes de irme exiliado a la provincia de Río Negro, fui docente en la Universidad de Buenos Aires, fui jefe de trabajos prácticos del profesor titular de Filosofía de las Religiones, que fue una persona que recibió muchos, digamos así, apoyos en la época del proceso militar, tal vez así que fue nombrado embajador en la UNESCO. Y bueno, yo quedé por un tiempo al frente de la Cátedra de Filosofía de Religiones cuando él se fue. Y después de verlo durante, o sea, cuando terminó el proceso, vino la democracia, y yo me encontré con él en una circunstancia en un bar, y yo ya había empezado la lectura de Ébola, que como expliqué varias veces, fue una cosa muy ocasional, que cayó en mis manos a raíz de la Guerra de las Malvinas, porque claro, insisto, en la Universidad de Buenos Aires nunca se habló de Ébola. A Astivera lo conocí también, jamás, desde ya, de Guénon sí muchísimo, ¿eh? Y es comprensible que a Astivera, por ejemplo, no le gustara políticamente Ébola, porque él era un liberal políticamente. Ahí está todo el problema. Ahora, lo que me resultó asombroso cuando lo dijo en su momento García Bazán en una conferencia, es que Eggersland, a quien también conocí, que era izquierdista, comunista, era prácticamente, era de estas corrientes cristianas de izquierda, y hubiera leído Ébola. Yo pienso lo de haber puesto de relleno en el programa, es lo más probable. Lo habrá leído, pero lo puso ahí para... Y bueno, la cuestión, yo iba a la anécdota, cuando lo veo al doctor Mazú, que vuelve de su estadía en Europa como embajador en la UNESCO, y entonces hablamos de las cosas que estábamos haciendo, y yo le comentaba que estaba traduciendo a Ébola, y todavía tengo grabado en la mente su respuesta. ¿Quién? O sea, no tenía ni la menor idea, el profesor titular de Filosofía de las Religiones, que existía Julius Ébola. Bueno, como bien ha dicho acá el amigo Matías, o sea, sí, hubo, digamos así, un cierto conocimiento de Ébola, motorizado quizás a través de dos corrientes que ha tenido nuestro nacionalismo vernáculo, para darle un nombre, o nuestra derecha no liberal o asistémica, de dos orientaciones diferentes, ¿no? O sea, por un lado, una que puede haber sido la católica, el nacionalismo católico, güelfo, porque acá hay que hablar con mucha claridad. O sea, Julius Ébola nunca fue un pensador anticristiano o anticatólico, fue antigüelfo. O sea, estaba en contra de la Iglesia, porque la Iglesia, lamentablemente, ha sido la gran responsable de la destrucción de nuestra tradición occidental. Y eso nosotros lo hemos visto en la Guerra de Malvinas. Para nosotros es palpable cómo en la Guerra de las Malvinas, que fue nuestra gran gesta heroica en la República Argentina, porque fue el momento en el cual empezaron a emerger ciertos sentimientos propios de nuestra nacionalidad, bueno, el responsable principal de la rendición argentina, que se plasmó en muchos militares argentinos, incluso nacionalistas, que se rindieron en la Guerra de Malvinas, porque muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de militares nacionalistas, claro, no se dice que no hubo ninguno que luchara hasta morir, como por ejemplo hace el fundamentalismo islámico hoy en día. Es bueno lo que tú has dicho, que nosotros reivindicamos al fundamentalismo islámico porque es una corriente activa, tradicionalista, que lucha hasta morir. En cambio, en la Guerra de las Malvinas, por la influencia del Papa Wojtyła en aquel momento, bueno, hubo una rendición, y esto tiene una explicación clara, que es el tema del güelfismo. El güelfismo subordina totalmente
los intereses espirituales de lo que debe ser una derecha en el sentido estricto, a eso queremos llegar, a los intereses de la institución vaticana. En ese momento el Papa Wojtyła, estaba jugando políticamente como hace siempre el Vaticano. El Vaticano siempre ha jugado políticamente, ha utilizado el catolicismo en función de sus intereses seculares, políticos. En ese entonces lo que quería el Vaticano era convertirse en la principal potencia espiritual del planeta, apostando a la caída del comunismo, apostando a la posibilidad de que se reconstituyera un nuevo orden mundial, y la guerra de las Malvinas para el Vaticano en aquel momento era un peligro, porque significaba la posibilidad de que a lo mejor la República Argentina, por un juego político determinado, se aliara, digamos así, tácticamente, con la Unión Soviética de entonces o con Cuba, para contrastar con potencias occidentales. Entonces, ante esa circunstancia, yo recuerdo que había un grupo acá que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad, que levantaba esa bandera, decía, no, hay que pararla porque si no caemos en manos del comunismo. No, en ese entonces lo que había era una consigna, estaba como emergiendo allí un sentimiento fundamental, que era el viejo ideal que está presente en nuestra historia del catolicismo gibelino. O sea, el catolicismo en su sentimiento gibelino, que lo tenemos presente en la figura del gaucho, por ejemplo, en la figura de esa actitud que existió en nuestra historia de contrastar con el liberalismo anglosajón, cuyo ideal era el yanqui. La historia argentina que nosotros reivindicamos permanentemente, porque claro, nosotros nos consideramos nacionalistas, pero desde un punto de vista selectivo, porque el nacionalismo, ¿qué significa? Rescatar de nuestra tradición aquellos elementos esenciales y fundamentales, que en este caso son nuestra tradición hispánica. Entonces, volviendo al tema de la guerra de las Malvinas, bueno, fue coartada por los intereses propios del Vaticano. Entonces, el ébola que no gustaba al Vaticano era, a los güelfos, para decirlo de una manera sencilla, era el ébola gibelino. Era el ébola que sabía diferenciar lo que es la esencia fundamental del cristianismo de esta instrumentación política. Y la otra vertiente que también hacía un uso, digamos así, parcializado de la figura de ébola eran los grupos neonazis que vos mencionaste, el SEDADE. Ni siquiera quiero que mencionarlo a Terrera, porque yo lo conocí también personalmente a Terrera y no tenía ni siquiera la menor idea de que existiera ébola. Así que, pero los grupos neonazis del SEDADE principalmente, sí, fueron los que tradujeron por primera vez a ébola acá en Argentina. Yo justamente he mencionado varias veces que mi conocimiento de la figura de ébola vino a partir de una traducción que hizo el SEDADE, de un artículo que se tradujo justo después de la Guerra de las Malvinas, que se tituló La doctrina aria de la lucha y la victoria. Entonces, por primera vez me encontré con una visión realmente maravillosa del Bhagavad Gita, en donde se rendía culto a la guerra, y la guerra comprendida desde un punto de vista espiritual, como una actividad de purificación fundamental. Entonces, pero claro, el nazismo es antimetafísico. Ahí estaba la gran diferencia. O sea, la diferencia fundamental que había entre los grupos neonazis que podrían haber hecho algún tipo de utilización de ébola o los grupos güelfos estaba en la cuestión metafísica fundamentalmente. El nazismo lo único que podía reivindicar de ébola era cuestiones muy parciales, como ser, por ejemplo, el tema de la guerra, o alguna monografía en particular, pero nunca se tradujo
y esto es lo fundamental, la obra fundamental de Évola, que es Rebelión contra el Mundo Moderno, porque en esa obra es donde estaba el tema metafísico. Entonces, si se me permite, yo quiero aquí leer un texto fundamental de Évola que aparece en Rebelión contra el Mundo Moderno, que es aquel que, desde mi punto de vista, traduce a la perfección lo que es propiamente un pensamiento de derecha, en contraste de las otras tendencias que han existido hasta ese entonces. Porque claro, la palabra derecha, que yo creo que es el término, es el problema fundamental que el pensamiento eboliano trata de develar, ha sido distorsionada actualmente. O sea, se ha convertido en un disvalor, en un término que no... o sea, considerarse de derecha y considerarse reaccionario son cosas malas hoy en día. O sea, la izquierda es lo que está de moda. La derecha es lo malo, es lo negativo, es aquello que desde todo punto de vista tiene que ser descartado. Pero, claro, lo que pasa es que la palabra derecha no es comprendida en su significado originario. Hoy en día nosotros todavía estamos basándonos en la clasificación que hizo la Revolución Francesa de la izquierda y la derecha. Hoy en día se sigue pensando que ser de derecha es ser girondino y ser de izquierda es ser jacobino. Y se han relativizado los conceptos. Si ustedes recuerdan un poco, los girondinos eran aquellos que en la Revolución Francesa buscaban una vía, digamos así, moderada, que no querían ejecutar al rey, querían convertirlo al rey en una figura decorativa, el rey que reina pero que no gobierna. Esa era la derecha desde el punto que en la época de la Revolución Francesa. Y los jacobinos eran aquellos que sostenían en cambio una visión más radical, más extrema. ¿Para qué vamos a mantener vivo al rey si tener un rey significa pagar impuestos? Una monarquía significa un gasto para la comunidad. Entonces, los jacobinos fueron los que ejecutaron al rey de Francia. Entonces, esa idea de que derecha significa moderación e izquierda significa una actitud radical, bueno, se ha perpetuado permanentemente. Incluso hoy en día, el marxismo que desplaza a los jacobinos y los convierte en derecha, porque los jacobinos serían los liberales y el marxismo y el socialismo son la izquierda, después también tiene una transmutación, porque se ha escuchado decir por parte de los grupos trotskistas que los estalinistas representan la derecha, ¿no? Entonces se ha relativizado el término. Entonces, lo que al pensamiento eboliano en la Argentina y en América le ha interesado permanentemente es establecer precisamente lo que significa la derecha. Nosotros nos reputamos como de derecha, pero en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué significa derecha? ¿Qué es lo que opone a la derecha con la izquierda? Fundamentalmente, el concepto de soberanía. Mientras que la izquierda es aquella vertiente que considera que la soberanía viene de lo bajo, viene del pueblo, la derecha es aquella vertiente que considera que la soberanía viene de lo alto. La derecha es aquella vertiente que considera que además del valor de la dimensión material existe la dimensión espiritual. Por eso es que, si se me permite, quiero leer este texto fundamental con el cual Julius Evola comienza su obra esencial, Rebelión contra el Mundo Moderno, en donde dice lo siguiente. Dice, en Rebelión, dice, existe un orden físico y un orden metafísico. Existe la naturaleza mortal y hay una naturaleza de los inmortales. Existe la región superior del ser y está la inferior del devenir. De manera más general, existe una realidad visible y tangible, y antes y más allá de ello se encuentra lo invisible y no tangible, en cuanto supramundo, principio y vida verdadera. Por doquier, en el mundo de la tradición, sea en Oriente o en Occidente, en una forma u otra, ha estado siempre presente este conocimiento, como un eje indestructible, alrededor del cual todo lo restante estaba ordenado.
agrega, se dice conocimiento y no teoría por cuanto a los modernos les resulta difícil concebirla. Es necesario partir de la idea de que el hombre tradicional sabía de la realidad de un orden del ser mucho más vasto de aquel al cual hoy corresponde la palabra real. Hoy como realidad, en el fondo, no se concibe nada que vaya más allá de los cuerpos en el espacio y en el tiempo. Por cierto, hay quien admite todavía alguna cosa allende lo sensible, pero es siempre a título de una hipótesis, de una ley científica, de una idea especulativa, de un dogma religioso, que él admitirá esta otra cosa. En efecto, no se va más allá de dicha limitación. Prácticamente, o sea, como experiencia directa, sea también a través de la variedad de sus creencias materialistas o espiritualistas, el hombre moderno normal se forma su imagen de la realidad solo en función del mundo de los cuerpos. Bueno, esto es izquierda. Izquierda significa concebir la realidad exclusivamente desde el punto de vista material. Izquierda significa negar la existencia de una dimensión metafísica, de una dimensión superior a la física. Y agrega Évola, dice, el verdadero materialismo que hay que señalar en los modernos es este. Los otros materialismos, en sentido de opiniones filosóficas o científicas, son fenómenos secundarios. Para el primer materialismo, no es pues cuestión de una opinión o una teoría, sino del estado de hecho propio de un tipo humano, cuya experiencia no sabe captar sino cosas corpóreas. Por lo cual, la mayor parte de las revueltas intelectuales contemporáneas contra las visiones materialistas pertenecen a las vanas reacciones contra efectos últimos y periféricos de causas remotas y profundas establecidas en otra parte muy distinta de la de las teorías. La experiencia del hombre tradicional, como aún hoy de manera residual de algunas poblaciones primitivas, iba más allá de un límite tal. Lo invisible figuraba allí como un elemento tan real y aún más real que los datos de los sentidos físicos. O sea, el hombre tradicional, la gran diferencia, y esto es el aporte fundamental, porque claro, yo quería agregar algo, me voy acordando de la conferencia tan excelente que nos diera recién el amigo Matías, y bueno, la diferencia entre Évola y Guénon, que es muy importante señalarla aquí. Y claro, insisto, ¿por qué los guénonianos no, por qué Guénon tuvo tanto éxito y Évola no lo tuvo? Hasta que aparece, por supuesto, el Centro Eboliano de América, que es el que difunde el pensamiento del autor. Y bueno, la diferencia fundamental estriba en que Julius Évola no es fatalista. Ahí está la diferencia fundamental. Y Guénon sí es fatalista. Y los güelfos que toman a Guénon como referencia, porque por ejemplo tú citaste la revista Micael, el padre, no era Ezcurra Medrano se llamaba, ¿no? Ezcurra Medrano era el padre. Ah, era el padre, Ezcurra Uriburu, sí. Ezcurra Uriburu, que es el que de Tacuara pasa a Guénon, a ser especialista en Guénon. Claro, Guénon, además de rescatar a la Iglesia como institución y pensar, lo mismo que a la masonería también, pero claro, los güelfos le prestaban más atención a este último detalle, Guénon era fatalista, porque consideraba que los ciclos históricos se cumplían irreversiblemente. Bueno, el catolicismo güelfo también es fatalista, en última instancia, porque piensa, como yo lo expliqué en una charla anterior cuando hablé del padre Membiel, que es uno de los principales exponentes del güelfismo, piensa que la historia se cumple de una determinada manera irreversible. Bueno, en Évola en cambio no es así. En Évola en cambio está abierto el camino de la libertad humana. O sea, no sabemos cómo va a terminar todo esto, no lo sabemos. Sabemos sí que vivimos en un mundo en ruinas y en decadencia. Sabemos que existe este materialismo del cual hablábamos recién, pero lo más que nosotros podemos exponer son perspectivas de
oposición. Tradición versus modernidad, derecha versus izquierda. ¿La derecha qué es? Es la tradición llevada al terreno político. Es la metafísica llevada al terreno político. Y lo moderno no es una etapa histórica, sino que es un modo de ser, lo mismo que lo tradicional. O sea, son dos tipos de hombres que luchan irreversiblemente desde los inicios de la historia. O sea, hay una dialéctica permanente entre el hombre tradicional y el hombre moderno. El hombre tradicional es aquel que vive en esta vida como un tránsito, o sea, que busca el más allá, que busca la trascendencia. Y el hombre moderno es en cambio aquel que está sumergido en esta vida. Ébola también lo veía desde el punto de vista del antagonismo entre la sociedad matriarcal y la patriarcal. Bueno, hoy está de moda la sociedad matriarcal. Mejor dicho, está de moda la lucha en contra del patriarcalismo y no se dan cuenta que esta sociedad es profundamente matriarcal. Porque la diferencia entre lo matriarcal y lo patriarcal, Ébola lo veía en que una sociedad en donde rige el patriarcado, la guerra es una actividad fundamental. El hombre está hecho para la guerra y la guerra es simultáneamente una lucha interior y exterior. O sea, de doblegamiento de la función inferior del hombre, hacer triunfar el espíritu sobre la materia, y tanto en uno mismo como afuera de sí mismo. Esto está mucho más claro hoy en día que en cualquier otra cosmovisión religiosa en el Islam. El Islam, y en la vertiente fundamentalista, está clarísimo eso. La guerra santa quiere decir eso. Entonces, retornando al concepto eboliano, el río de la historia, decía Ébola, sigue el rumbo que él mismo se ha marcado. Nadie nos ha escrito la historia anticipadamente. O sea, nosotros tenemos que escribir la historia. No sabemos cómo va a terminar esto. Si el hombre moderno va a triunfar sobre el hombre tradicional, si este mundo en ruinas se va a terminar. En cambio, Guénon decía, no, una vez que se termina la edad de hierro, viene la de oro, porque los ciclos cósmicos son irreversibles. Inclusive hasta los guénonianos competían entre sí para ver cuánto duraba la edad de hierro. Algunos decían que faltaban 40 años para que se terminara la edad de hierro y después venía la edad de oro, porque la historia era como una imitación de la naturaleza. Así como existen 4 estaciones que se van repitiendo, bueno, también existen 4 edades, ¿no? Edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro. Y 4 estaciones. Entonces, una vez que inclusive hasta los que sostienen la teoría guénoniana, la teoría cíclica, dicen que la edad de oro dura más tiempo y la edad de hierro es la más breve de todas, ¿no? Entonces, y bueno, hay como una actitud de inactividad. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dice Alain de Benoist, que vos mencionaste, de que lo eboliano es una actitud de pasividad. No, de ninguna manera. Lo eboliano es una actitud de hiperactividad, porque no hay de ningún modo una decisión final de lo que va a suceder, ¿no? Es algo que depende exclusivamente de nosotros. Y seguimos con esta lectura, que quiero agregar una cosa más. Dice, refiriéndose a la tradición, dice Ébola, dice, cada forma tradicional de civilización está caracterizada por la presencia de seres, los cuales, a causa de una superioridad innata, o sea, nada de igualitarismo, los hombres no son iguales, como dicen los modernos, y adquirida, los demócratas, en relación con la simple condición humana, encarnan la presencia viva y eficaz de una fuerza de lo alto, en el seno del orden temporal. Tal es, según el sentido interno de su etimología, el valor originario de su función, el pontífex, el hacedor de puentes. Hacedor o vías. Pons, arcaicamente, tenía el sentido de vía, el puente. Entre lo natural y lo sobrenatural. El monarca es el pontífice.
totalmente distinto de lo güelfo. Porque lo güelfo, que tiene que ver de la vieja querella por las investiduras que acontece en plena Edad Media, Julius Evola considera que el inicio de la decadencia sobreviene a partir de este conflicto por las investiduras entre el Papa y el Emperador. Es cuando la Iglesia desconsagra al Estado y lo considera, bueno, como ahora, porque la Iglesia es la madre de todas las herejías modernas, como una institución puramente temporal. En cambio, desde el punto de vista tradicional, el Estado es una institución sagrada. El monarca es más que un mero hombre, es un pontífice porque establece un puente entre el cielo y la tierra. Y decía, la tradición habla también de dos pontífices, o sea, no le niega al Papa la función de pontífice, pero estos dos pontífices colaboran entre sí, porque el Papa, desde la óptica gibelina, es aquel que hace descender lo trascendente a lo inmanente, y el emperador es aquel que establece el puente desde lo inmanente hacia lo trascendente. Y esto se ve claramente, lo ve el autor Fustel de Coulanges, citado por Evola, en el acto de consagración del monarca. Carlomagno es coronado por el Papa, y una vez que el Papa lo corona, el Papa se arrodilla ante él, porque es como si hubiera creado una figura divina. O sea, el monarca era más que hombre. Esta es la idea gibelina propiamente. Dice, así, agrega Evola, dice, fue costumbre de nuestros antepasados que el rey fuera simultáneamente pontífice y sacerdote, mientras que una consigna de la tradición nórdica fue el que jefe que sea puente para nosotros. Así, los verdaderos soberanos encarnaban de manera estable aquella vida que está más allá de la vida, o por su sola presencia, o por su mediación pontifical, por las fuerzas de los ritos hechos eficaces por su poder, y por las instituciones de las cuales ellos constituían el centro. Influencias espirituales se irradiaban en el mundo de los hombres, insertándose en sus pensamientos, sus intenciones, sus actos, ordenando la totalidad de la vida de modo tal de hacerla apta para servir de base espiritual para realizaciones de luz, propiciando condiciones generales de prosperidad, de salud, de fortuna. Antiguamente el monarca tenía funciones taumatúrgicas. Era común decir que el monarca podía curar, porque era un ser sagrado. Y agrega, dice, el fundamento primero de la autoridad y del derecho de los reyes y de los jefes, aquellos por los cuales eran obedecidos, temidos y venerados en el mundo de la tradición, era esencialmente esta cualidad trascendente y no solamente humana, considerada no como vacío modo de decir, sino como una poderosa y temible realidad. Cuanto más era reconocido el rango ontológico de lo que es anterior y superior a lo visible y a lo temporal, tanto más era reconocido a tales seres un derecho soberano, natural y absoluto, ¿no? O sea, lo que hacía que un rey fuera rey, un jefe de Estado fuera jefe de Estado, era la presencia en él de una naturaleza superior. El monarca no era uno de los nuestros, como puede ser ahora, a lo mejor más vivo, más diestro, sino que era un ser como de naturaleza superior, era más que hombre. Dice, falta totalmente en las sociedades tradicionales, y es solo cosa de tiempos sucesivos y decadentes, la concepción simplemente política de la autoridad suprema. La idea de que su base se encuentre simplemente en la fuerza o la violencia, o en cualidades naturales o seculares como la inteligencia, la sabiduría, la habilidad, el coraje físico, la solicitud minúscula por el bien colectivo. Esta base ha tenido en vez siempre un carácter metafísico. Así, es absolutamente extraña a la tradición la idea de que los poderes le vengan al jefe de aquellos a quienes gobiernan. O sea, el concepto de soberanía popular es lo opuesto, la antítesis de la derecha. La soberanía no viene del pueblo, sino que viene de lo alto. Dice que su autoridad sea expresión de la colectividad
y que ésta esté sujeta a esa. Eso es izquierda. Izquierda es eso. O sea, izquierda es considerar que la soberanía deriva del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista son todos izquierda. Abramos de una vez por todas los ojos. O sea, seamos estrictos en los conceptos. Hoy en día, todos los partidos que están en la palestra en la República Argentina y en el mundo son de izquierda. Son de izquierda porque creen en la democracia, creen en el dogma de la soberanía popular, creen que la soberanía viene de lo bajo, no de lo alto. Entonces, son dos concepciones antagónicas, absolutamente opuestas, que no tienen ningún punto de vista y no son relativistas, no son relativas. No es que lo que hoy es derecha, mañana es izquierda y así sucesivamente como ahora. O sea, derecha siempre ha sido esto. O sea, siempre ha existido un orden tradicional y un orden moderno como contrapuestos. Bueno, sigo leyendo, no es mucho más. Dice, en la raíz de cada poder temporal se hallaba la autoridad espiritual, casi como una naturaleza divina bajo especie humana. Fue, por ejemplo, concepción indoaria, que el soberano no sea un simple mortal, sino una gran divinidad bajo forma humana. En el rey egipcio se veía una manifestación de Ra o de Horus. Los reyes de Abra y de Roma personificaban a Júpiter, los asirios a Baal, los iránicos al dios de la luz, del mismo linaje de Tius, de Odin y de los Asen, eran los príncipes nórdicos germanos. Los reyes griegos del ciclo dórico ajero se llamaban Dioptrepses, con referencia a su origen divino. Más allá de la múltiple variedad de formulaciones míticas y sacrales, el principio recurrente es el de la realeza en tanto trascendencia inmanente, es decir, presente y agente en el mundo. El rey, no hombre, ser sagrado, ya con su ser, con su presencia, es el centro, el ápice. Al mismo tiempo, en él reside la fuerza que hace eficaces las acciones rituales que él puede cumplir, en las cuales se reconocía la contraparte del verdadero reguere y los sostenes sobrenaturales de toda la vida de la tradición. Por eso la realeza dominaba y era reconocida por vía natural. Y claro, estaba modificada la psicología totalmente, porque hoy en día el pueblo, por ahí aparece un monarca y el pueblo no lo puede reconocer, porque el hombre moderno actualmente es un hombre degenerado, es un hombre que le ha sido amputada esa dimensión de lo trascendente. Se imponía sobre todo e irresistiblemente a través del espíritu. Espléndida es la dignidad de un dios en la tierra, dicho en un texto indoaria, pero ardua en ser alcanzada por los débiles. Es digno de ser rey solo aquel que tiene ánimo para tanto, como secuaz de la disciplina de aquellos que son dioses entre los hombres. Así es como aparece el soberano. Bueno, esto es el meollo, lo queremos decir con contundencia, del pensamiento booleano. O sea, considerar que la función política es una función metafísica, que el monarca es un ser de naturaleza superior, sagrada, y que la derecha significa sostener que la soberanía viene de Dios y no viene del pueblo. O sea, eso es lo fundamental del pensamiento booleano que hemos nosotros reintroducido aquí en la República Argentina, en contraste con las otras vertientes de pretendida derecha nacionalista, que no son tales, porque como hemos dicho, recordando la famosa gesta del 2 de abril, son totalmente contrarias al pensamiento tradicional. Nosotros somos nacionalistas porque consideramos que debemos rescatar de nuestro acervo histórico aquellos elementos esenciales que tienen que ver con la tradición, con mayúsculas. O sea, allí donde existen elementos en los cuales lo espiritual prima sobre lo material, eso es lo que tenemos que rescatar. Y hay justamente una herencia de tal tipo
que nosotros reivindicamos a diferencia de los güelfos. Reivindicamos el accionar de España, porque España fue aquel imperio que sostuvo principios similares a los que nosotros acabamos de mencionar. Recordemos el conflicto del rey Carlos I en contra del papado. Este conflicto luego se perpetúa en el otro monarca, Carlos III, que expulsa a la Compañía de Jesús y funda el Virreinato del Río de la Plata. Al expulsar a la Compañía de Jesús, expulsa justamente la corriente güelfa, que era aquella que intentaba desacralizar el Estado. En la colonización de América hubo un conflicto permanente entre güelfos y gibelinos, entre el emperador y el papa. Lo tenemos aún en la misma época de Carlos V, Carlos I, cuando el güelfismo aparece a través de la figura de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es aquel que desmerece la actividad de la colonia, agranda totalmente los conflictos que puede haber tenido. Es muy parecido Fray Bartolomé de las Casas a nuestros movimientos de los derechos humanos actuales, que tienden a agrandar los conflictos. Y los jesuitas lo mismo. Los jesuitas eran la corriente militante en contra del imperio. Bueno, la historiografía güelfa que tenemos aquí en la República Argentina, justamente ese nacionalismo católico del cual hablaste, reivindica justamente ese pasado jesuítico, porque dice que la Revolución de Mayo fue la revancha de los jesuitas en contra de los borbones que los expulsaron. Eso está dicho claramente por ejemplo, el historiador Furlong, uno de los exponentes principales del nacionalismo güelfo. Y bueno, entonces por eso nosotros ¿qué reivindicamos? Reivindicamos la colonia. O sea, para nosotros la emancipación americana fue un movimiento subversivo, contrario al orden tradicional, porque significó destruir un imperio. O sea, reivindicamos la época colonial, consideramos que tiene que reconstituirse el antiguo imperio. De la misma manera que también reivindicamos, hoy en día, la acción que está desarrollando el fundamentalismo islámico de querer reconstituir el califato en el Medio Oriente, en el mundo islámico. Porque en el caso del fundamentalismo islámico, si bien no es cristiano como nosotros, también allí hay una primacía dada al factor espiritual por sobre el material. Nuestro conflicto con el nacionalismo güelfo, con los identitarios neonazis europeos y compañía, tiene que ver también con, como ha dicho muy bien el amigo Matías, con nuestra caracterización del 11 de septiembre del fundamentalismo islámico. Porque nosotros consideramos que el fundamentalismo islámico hoy es la única vertiente que está oponiéndose a la modernidad, a través de una lucha heroica que lleva por lo menos 17 años, a partir del famoso 11 de septiembre. Bueno, desde ya, así como los güelfos boicotearon la guerra de las Malvinas, lucharon porque se rindieran los argentinos en la guerra de las Malvinas, la revista Cabildo, en la cual yo colaboré, nunca condenó la acción del Papa. Eso lo puedo atestiguar, porque yo en ese entonces integraba el staff de la revista, pero fui el único que condenó al Papa por su acción. Y luego votaron por Menem, por el peronismo. O sea que estuvieron totalmente incluidos en esa vertiente burguesa y moderna. Y bueno, y yo quería agregar finalmente que a pesar de que escribimos en la revista Cabildo en su momento, y luego dejamos de hacerlo porque cada vez se pusieron las cosas más crudamente conflictivas y antagónicas, en el año 1987 yo logré publicar este texto que se tituló Nosotros los fundamentalistas, ¿no? Y fue un texto que, claro, lo publicó la revista y después se dieron cuenta que se equivocaron en publicarlo, porque al poco tiempo sacaron
un artículo rectificatorio explicando hasta qué sentido se decía fundamentalista, porque claro, después se dieron cuenta que el fundamentalismo era enemigo de los planes del papado de convertirse en potencia espiritual del mundo moderno, ¿no? Pero en ese entonces, claro, no le resultaba muy clara la cosa. Y yo quiero terminar acá la charla rememorando partes de ese texto que fue escrito en 1987. Decíamos entonces, dice, ante la deformación que ha sufrido la palabra nacionalista, por la cual no ha habido ideología política que no la haya utilizado en su provecho. Acá quiero agregar dos cositas, simplemente. Hay muchos nacionalismos. Está el nacionalismo marxista y está el nacionalismo liberal. Este movimiento Cambiemos, que ahora gobierna en la Argentina, tiene su antecedente en grupos liberales que originariamente se llamaron Movimiento Nacionalista Liberal. Esto muchos no lo saben. La antigua UCD de Alzogaray y compañía, antes de llamarse así, se llamó Movimiento Nacionalista Liberal. ¿Y saben por qué no se siguió llamando Nacionalista Liberal? Porque hubo alguien que ya había escrito el nombre nacionalista, entonces eso lo impugnó, ¿no? Pasó lo mismo que con Biondini. Antes de que él creara el Movimiento Nacional Socialista, había creado un partido que se llamaba Movimiento Nacionalista de los Trabajadores, ¿no? Y cuando lo quiso legalizar, se encontró con que había otro grupo nacionalista que le prohibió el uso del nombre. Entonces, los liberales son nacionalistas, pero ¿en qué se diferencian de nosotros? Que ellos reivindican un pasado distinto. Ellos, lo que podemos decir que nacionalismo no significa de ningún modo reivindicar la totalidad de nuestro pasado, sino partes del pasado. O sea, reivindicar el pasado con beneficio de inventario, como diríamos, ¿no? O sea, lo que nos interesa lo aceptamos y lo que no nos interesa lo descartamos. Por ejemplo, nosotros no podríamos ser nacionalistas en los Estados Unidos, porque no hay nada que rescatar de la historia norteamericana. En cambio, de la historia argentina decíamos recién, el virreinato, Rosas, la guerra de Malvinas, esas son cosas rescatables. Y los liberales que rescatan, y claro, hay una tradición liberal en la Argentina, los unitarios, la tradición romántica, Echeverría y Alberdi. Entonces, volviendo al texto, dice, solamente somos nacionalistas en cuanto fundamentalistas, porque rescatamos del trasfondo y origen de la tradición argentina lo que es y ha sido también el verdadero fundamento de la tradición occidental, el catolicismo greco-romano español. Es solo por esa causa que somos nacionalistas, y no porque nos encuadremos en el principio de las nacionalidades, que no es sino una tendencia degradada y corruptora de la universalidad medieval. Mientras liberales y marxistas, habría que haber agregado en ese momento, no lo podíamos decir güelfos también, pero no lo dijimos, lo decimos ahora, al declararse nacionalistas adhieren a una de las tantas formas de relativismo de la modernidad, nosotros a la inversa rescatamos de los orígenes hispánicos de nuestra nación el último intento imperial y restaurador de la unidad de Occidente. No podríamos ser nacionalistas en otra nación que no hubiera sido instaurada por esa potencia supranacional llamada cristiandad. Y agregábamos, ante este mundo grotesco de números, máquinas, masas y puros individuos, que la vanidad moderna se atreve a llamar pomposamente progreso, los fundamentalistas oponemos su antagonista absoluta, la tradición primordial. Esto es un mundo de espíritus, de personas y de jerarquías. Bueno, esta fue, podemos decir, la primera vez en el año 1987 que se puso el pensamiento eboniano a través de una revista que no lo era, que después, como explicamos, se rectificó. Pero fue la única y primera vez que lo hicimos. Y desde ese momento, bueno, podemos agregar también que el pensamiento eboniano se fue desarrollando en América
y que hemos denominado este centro eboliano de América porque se ha llegado a la peculiar situación de que el pensamiento de ébola solamente se está desarrollando en su pureza doctrinaria en América y no en Europa. Porque yo he ido varias veces a Europa y he notado cómo allí no han entendido absolutamente nada de ébola, o por lo menos el ébola que les puede interesar es un ébola absolutamente distorsionado y descafeinado. Y son nacionalistas también, pero son nacionalistas étnicos, indoeuropeístas. Cuando yo fui a Europa, me acuerdo siempre, o sea, tengo varias anécdotas que suelo contar, ¿no? Bueno, por ejemplo, encontrarme con que los movimientos, yo llegué el año en el cual se cumplían los 50 años de la muerte de Mussolini, porque coincidió con que yo llevaba la traducción de Rebelión contra el mundo moderno, y ahí había una corriente de izquierda muy pronunciada que estaba dirigida por este señor que ha venido hace poco a la Argentina, este ruso, Dugin, que se llamaba nacionalcomunismo, y que consideraban que había que reconciliar esas dos corrientes. Para ellos el problema pasaba exclusivamente por los Estados Unidos, todavía sigue pasando eso. Este señor Dugin sigue diciendo que el gran enemigo es Estados Unidos, y nosotros decimos que no es Estados Unidos el gran enemigo, es el mundo moderno. Estados Unidos es una parte del problema. Es más, ébola llegaba a decir también, y nosotros lo compartimos en esto, y que si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Rusia, tenemos que elegir Estados Unidos, porque, fíjense ustedes, no porque sea mejor Estados Unidos, es tan putrefacto, peor todavía que Rusia, pero lo que pasa que nosotros en una sociedad liberal y democrática podemos a lo mejor dar estas conferencias, que es poco, pero es algo. En cambio, si viviéramos bajo un régimen comunista, estaríamos en un gulag. Esto lo decía claramente Ébola y lo decía Solzhenitsyn también. Bueno, pero allá el tema del fundamentalismo islámico en Europa era palabra demonizada, absolutamente. Porque seguían pensando con categorías de arios y semitas. Y siguen diciendo que el gran peligro que tiene Europa es ser islamizada. Y nosotros insistimos, el problema de Europa no es el Islam, el problema de Europa es el secularismo. Europa ha sido destruida por el secularismo, porque se ha abandonado totalmente, la misma Iglesia ha empezado a abandonar lo sagrado cuando, a partir del Concilio Vaticano II, en donde se abrió totalmente al mundo. Ese es el tema, y el hecho de que aparezca una religión exógena en Europa, cuyos integrantes rezan hasta 5 veces por día, que están en contra del aborto, que están en contra de todas las desviaciones y degeneraciones modernas de las costumbres, bueno, es algo positivo, que los debería a los europeos tradicionales poner contentos, porque a lo mejor le puede dar fuerzas al cristianismo para sacarse de encima el virus de la modernidad, el virus del secularismo. Entonces esa es la causa por la cual nosotros hemos puesto el acento en América, porque consideramos que este es el territorio apropiado para que se desarrolle con claridad y precisión el pensamiento eboliano. Solamente acá se puede desarrollar. Allá en Europa están influidos todavía por estas corrientes etnicistas, por la cual consideran que el europeo es superior a todos. Que en realidad si Europa tiene una tremenda inmigración es porque la gente va ahí corriendo por la superioridad que tienen los europeos, cuando en realidad les está pasando a ellos lo mismo de lo que nos sucedió a nosotros cuando luego de 2 guerras mundiales nos llenamos de inmigrantes europeos. Bueno, yo también soy parte de esa inmigración. Y hoy en día, como Europa logró evitar grandes guerras, se está convirtiendo en un continente de atracción. En cambio, los países que han padecido las grandes guerras producidas principalmente por Europa son aquellos que expulsan habitantes.
¿no? Y entonces estas cosas ellos no las ven, lamentablemente es así, ¿no? Y el centro eboliano que existe allá, o la Fundación Ébola que existe allá, el único interés que tiene es un interés de carácter académico, en el mal sentido de la palabra. Y porque yo reivindico cuando, por ejemplo en el caso acá del amigo Matías, se trata de difundir el pensamiento de Ébola. Pero yo sé perfectamente que, bueno, va a llegar un momento en el cual si el pensamiento de Ébola es dicho absolutamente con su crudeza y plenitud, es lógico que se lo persigue y que se lo limite. Y yo no me podría imaginar que en estos momentos la Universidad de Buenos Aires tuviera una orientación eboliana. Sería imposible, totalmente de pensar. Bueno, eso es lo que quieren hacer los de la Fundación Ébola, convertir un Ébola descafeinado, un Ébola al alcance de todo el mundo, un Ébola que sea reconocido académicamente, cuando Ébola mismo nunca quiso acceder a labros académicos. Él hizo la universidad, hizo estudios de filosofía, hizo una tesis, pero nunca se recibió porque él mismo aplica. Dice, yo quería salir de ese minúsculo círculo de vanidosos laureados y diplomados que están allí simplemente para exaltarse a sí mismos, ¿no? Eso lo dijo permanentemente. Entonces, si no es por una cosa, es por otra. Es aquí en donde se está desarrollando el pensamiento eboliano. Y yo quiero poner el acento que no es solamente en la Argentina. Tenemos en estos momentos muchas personas en otros países de América que están abiertos y que han accedido al pensamiento de Ébola. Así que, y acceden al pensamiento de Ébola no desde un punto de vista puramente erudito, sino asumiendo los ideales del pensamiento de Ébola que nosotros hemos mencionado. Bueno, dejo aquí, habría más cosas para decir, pero en todo caso, si hay alguna pregunta para hacer, junto con lo invito acá a Matías que se acerque. Es un poco ver qué perspectivas futuras, ¿no?, puede haber una obra como Ébola en la Argentina. Sé que es un problema hacer un Ébola administrativo, universitario, introducirlo en el ambiente universitario, para, diríamos, de apoyo a ciertas cosas, pero no un pensamiento propio de qué pensaba él, Ébola, como persona y acerca de los desafíos. Yo veo, hay esfuerzos, como el caso del Centro Ariadna, ¿no?, de llevar la obra de Ébola, que lo que hace más es complementar a él, a Ébola, junto con otros autores en la crítica a la modernidad. El caso de hablar que Ébola es un pensador que completa, por ejemplo, el pensamiento de Nietzsche, ya que Nietzsche es un crítico de la modernidad, mas no tiene metafísica. Exacto. Y Ébola es lo que le aporta eso. Exacto. Entonces son como esfuerzos pequeños, pero interesantes, que se están dando en el ambiente no universitario todavía, pero sí de los círculos de estudio, Claro. ¿no? Donde se dan conferencias que pueden ser desde el estudio de Platón, filosofía contemporánea, y de pronto aparecer temas como Nietzsche, Ébola y otros autores. Exacto. Y bueno, no sé si vos querés contestar o ¿sí? Sí, puedo contestar. Bueno, yo insisto que el problema eboliano no es un problema de erudición. En última instancia, el interés que podemos tener nosotros es que a través del amigo Matías o Pink u otras personas que han llevado seriamente a Ébola, no como un relleno de un programa como el caso de Gerlán, del cual yo insisto, yo cursé la carrera y me enteré después, conociendo a Bazán, que le había puesto ahí como relleno de su programa el libro de la metafísica del sexo, ni lo de Berlín. Bueno, simplemente para acercar personas, nada más que para eso, pero nunca ni remotamente vamos a imaginarnos una carrera de filosofía eboliana. No, es imposible. Lo más probable es que sea una carrera de filosofía acorde al pensamiento actual.
Pero yo lo que quiero contestar aquí, que quizás no lo hemos dicho, remitiéndose nuevamente a lo que mencionó acá Matías, cuando habló de su visita a Alain de Benoist, a quien yo también conozco, ¿no? Y Alain de Benoist es el pensador de la nueva derecha, pero que de derecha tiene muy poco desde todo punto de vista, y más bien es liberalismo, lo de Benoist. Y cuando él dice que el pensamiento eboliano es un pensamiento inoperante, o sea, es un pensamiento que no tiene aplicación práctica. Y yo pienso que sí, que la tiene, y mucha. Porque si en estos momentos hay una vertiente eboliana, sin saber lo que es eboliana a nivel político internacional, es justamente el fundamentalismo islámico. Porque ¿qué hace el fundamentalismo islámico? Aplica justamente lo que Ébola dice en Cabalgar el Tigre. En Cabalgar el Tigre, ¿cuál es el argumento principal de Cabalgar el Tigre? El que cabalga el tigre usa al tigre en contra de sí mismo. O sea, trata de utilizar las armas del enemigo para destruir al enemigo. Y uno a veces decía, sí, pero ustedes son medievales, pero utilizan drones, utilizan armas de última generación. Eso es cabalgar el tigre. O sea, la tecnología desaforada del mundo moderno hay que usarla en contra del mundo moderno, para terminar. O sea, el mundo moderno tiene que concluir, tiene que ser terminado, hay que ponerle un broche, no se va a terminar solo. Ahí está la gran diferencia con Guénon y con Alain de Benoist también. Porque Guénon decía que el mundo moderno se terminaba solo porque obedecía a las leyes fatales de los ciclos cósmicos. Y de Benoist, que es un postmoderno, no es antimoderno, considera que hay que cambiar simplemente la orientación actual de la globalización al pluralismo cultural. Bueno, liberalismo en pocas palabras, porque el liberalismo ha pasado alternativamente de actitudes universalistas a relativistas, de acuerdo a sus propias conveniencias, ¿no? Entonces, de Benoist, los euroasiáticos, los identitarios europeos, esta nueva derecha que existe, los Salvini y compañía, son eso, son parte del sistema. Ahí está todo el tema. Me acuerdo cuando usted, en los trabajos que hacía usted de estudio sobre el pensamiento de los teóricos y, sí, y obviamente los líderes del fundamentalismo islámico, una de las estrategias que tenía Osama Bin Laden era justamente atraer a ese imperio material a que se despanzurre en un montón de países para tratar de apagar cientos de fuegos que lo creaban 4 o 5 personas, no lo hacía mucho, pero para eso tenían que llegar con ejércitos, con tropas. Y Bin Laden decía justamente que decía lo mismo que el Che Guevara, pero desde otra perspectiva. Cuando el Che Guevara decía que hay que crearles los mil Vietnams para destruir a Estados Unidos. En este caso, bueno, Bin Laden habla del mundo moderno, no habla solo de Estados Unidos, habla de Estados Unidos, Rusia, todo el mundo moderno. Y entonces la manera de destruir es crearle varios problemas en distintos lados, que es lo que está sucediendo. Porque apagan un incendio, aparece otro. Porque la guerra de civilizaciones, de la cual nosotros somos los únicos que hablamos, ha tenido esa característica fundamental. Se termina Mosul, aparece Raqqa, se termina Raqqa, aparece Kirkuk, y así sucesivamente. Hay un fenómeno nuevo que sería interesante trabajarlo, que es que usted ya lo trató cuando habló de este pensador Qutb, que él conoce realmente la importancia del Islam cuando conoce Estados Unidos. Exacto. O sea, ahí recién se da cuenta, wow, yo estoy criticando el lugar, a la izquierda, claro, estoy criticando el lugar de donde vengo, pero resulta que a lo que estoy aspirando es a esto. Claro. Y eso quizás es lo que pasa con muchos islámicos que llegan a Europa y se encuentran que lo que ellos creían que iba a ser algo bueno, debe ser lo contrario. Y ahora existe un fenómeno que es
el tema del inmigrante mexicano en los Estados Unidos, que eso ya Samuel Huntington empezaba a alertar sobre este problema. O sea, en este momento en Estados Unidos la invasión latina de los mexicanos es gigantesca. Pero ese mexicano en Estados Unidos es más defensor del ideal de lo que es México del que está en México mismo. Y sí, porque Estados Unidos cumple la función de catalizador de antiguas, de grandes energías que a lo mejor uno las tiene latentes. Porque todos estos inmigrantes que van a Europa, por ejemplo, o el mismo Qutb que fue a Estados Unidos, y fueron con una mentalidad para nada religiosa ni islámica. O sea, iban a ser la Europa, por ejemplo, los inmigrantes. Y al ver lo que era Europa, se les despierta en ellos ese Islam latente que tenían. Lo que le pasa a Qutb. A Qutb lo manda a Estados Unidos para corregirlo, lo manda el rey Farouk en ese entonces para corregirlo, para que deje de ser socialista y se haga capitalista. Y bueno, se hizo musulmán esta verdad. Porque el contacto con la civilización norteamericana lo transforma totalmente. O sea, son brillantes los escritos de Qutb sobre la civilización norteamericana. Sí, es muy parecido a lo que dice Ivo también. En muchas cosas es parecido, sí. Así que, bueno, no sé, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, además del amigo Berrazalde, o si vos querés agregar algo que te parece que... Sí. No, solamente dos cosas, digamos. No veo un problema, digamos, con que haya una discusión de ébola en un medio académico local. El problema es, digamos, que la discusión se va a quedar siempre en un nivel de erudición y de contenido. Digamos, un académico eboliano dentro de una institución universitaria local me parece algo muy difícil. De hecho, ni siquiera en Italia lo hay. O sea, lo más cercano es Marco Tarqui, que es profesor de Turín, pero no Marco Tarqui de eboliano no tiene nada. Pero no es eboliano, claro. Fue eboliano, ¿no? En los 80, pongamos. Claro, yo lo conocí a Tarqui cuando estuve en Italia. Claro, porque al principio cuando fui allá... Claro, tradujo a ébola, qué bueno, qué bueno. Pero claro, cuando uno llega a las consecuencias finales, ahí... Y Tarqui me acuerdo que me decía, porque almorcé con él me decía lo siguiente: sí, yo antes era eboliano, ¿no? Pero dice, luego de conocerlo a Alain de Benoist, empecé a tener éxito editorial y académico, ¿no? Porque él era, digamos así, el difusor de Alain de Benoist en Italia. No sé si seguirá siendo, creo que ha tenido algún conflicto, ¿no? La verdad es que no sé cómo se están llevando ahora ellos ahora, en este momento. Pero por lo menos en esa época él era seguidor de Alain de Benoist, bueno, la revista Disenso, en Argentina, que eran los referentes, ¿no? Pero era cómico, y yo pensaba íntimamente o sea, el tema de un eboliano no es la búsqueda del éxito académico, de ninguna manera. Porque es lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando se nos dice, bueno, pero ustedes nunca van a la televisión, por ejemplo. Bueno, el día que a mí me invitan a un programa de televisión me voy a preocupar, ¿no? Porque quiere decir que he dicho algo que no está bien, ¿no? Porque el sistema está tan corrompido actualmente que es lógico que las personas que sostenemos principios radicalmente antagónicos de todos ellos nunca seamos invitados. Eso es normal, yo los entiendo perfectamente. Y si nos invitan es para humillarlos o denigrarnos, ¿no? Esa es la realidad. Así que, bueno, no sé. No sé, vos decías que Macri era de derecha, ¿no? Macri era de derecha. No, es que los liberales, es gracioso porque los liberales en el fondo no aceptan el calificativo de derecha, sino centro, dicen. Sí. Somos de centro. O sea, acá no hay nadie, lo mismo que reaccionario, es una palabra que ha caído mal, ¿no? Y Évola decía, dice, pero ¿qué quieren? ¿Que nosotros no reaccionemos? Vemos todo esto y nos quedamos así de brazos cruzados y sigan destruyendo. Hay que ser reaccionario, hay que reaccionar ante esta realidad. ¿No? O sea, las palabras se han distorsionado totalmente. En este momento, a raíz del gran debate que hubo sobre el aborto, sí, dentro del ambiente nacionalista, se vio algunos escritos, por ejemplo, de Antonio Caponeto, sí, que fueron bastante contundentes y muy críticos a la postura tibia de la Iglesia, por lo menos en la primera etapa, sí, cuando se fue el debate en diputados, después como que se puso un poco más la pila
con toda la marcha que se hizo en Luján. Claro. Pero quien está liderando en redes sociales son justamente los conocidos dos nacionalistas liberales, que es Márquez y Agustín Laje. Sí, ese Laje de todo el mundo. O sea, son dos muchachos que triunfaron muchísimo y en redes sociales tienen muchos seguidores. Y por ejemplo, Antonio Caponeto pone límites con ellos, que son liberales. Pero la verdad es que han tenido un éxito muy grande. Sí. Muy grande. En este momento hasta están proponiendo qué hacer con la ola celeste, digamos. Qué hacer, cómo continuar la lucha, porque esto es apenas dicen, ¿no? Es un pequeño triunfo dentro de esta lucha contra el aborto, que el principal problema es la ideología de género, que se origina con este marxismo cultural, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho en la radio. ¿Qué marxismo cultural? Si los liberales son los primeros en estar con el aborto. ¿Cuántos macristas había allí que estaban con el aborto? No hablemos de marxismo cultural. Bueno, el kirchnerismo. Hablemos de liberalismo, hablemos de modernidad. Bueno, sería un tema largo ahora hablar de la Por otra parte, digamos, como diría Ébola, ¿en nombre de quién es el desafío de Laje y Márquez? Porque cuando uno se lo pone a ver, termina siendo el mismo programa de la OCDE y de todos estos países. Exactamente. Es decir, son el Tea Party argentino. Están en contra de Europa cuando se habla del derecho al aborto, pero después vamos a tener la misma tilinguería de siempre, donde tendríamos que tener la Reserva Federal con todos los planteos que se terminan haciendo. Es decir, me parece que es bastante, en ese sentido, intelectualmente honesto Caponeto con esta otra gente. Está bien. Bueno. Marcos, ¿usted por qué cree que hay este achaque a Ébola con respecto a cierto quietismo? Si también generalmente se le dice que es un pensador reaccionario. O sea, ¿de dónde puede ser que venga esta actitud quietista? Sobre todo, por ejemplo, en muchos güelfos que siguen a Guénon, cuando Guénon también es un pensador fatalista, ¿no? O sea, un pensador quietista, aparte que Guénon nunca se metió en política. Claro. No, lo que pasa es que los güelfos lo ven bien a Guénon porque Guénon, en sus escritos, considera que la iglesia puede ser todavía un reservorio de espiritualidad, y Ébola, bueno, es contundente, dice es imposible, y menos todavía después del Concilio Vaticano II. No, el tema de Ébola es que en los últimos años, él no vio fenómenos como podemos haber visto nosotros en el caso del fundamentalismo islámico. O sea, esa es la realidad. O sea, su última experiencia valorable y positiva es la del kamikaze japonés. Pero dice, cuando él escribe sobre los kamikazes, él dice, sí, fue una cosa brillante, extraordinaria, pero qué es eso, se terminó, no tuvo éxito. Ahora nos encontramos con un movimiento que tiene una multitud de kamikazes, porque antes eran simplemente unos pilotos que se inmolaban. Ahora es un movimiento masivo, multitudinario, de mujeres, hombres, jóvenes, así que se inmolan, porque la idea es esa, la vida es un tránsito, existe un más allá, o sea, estamos en la existencia para conquistar la eternidad, no estamos por casualidad en la existencia, no somos el mero producto de un abrazo nocturno, o sea, estamos aquí por algo. O sea, hemos decidido venir aquí. O sea, no ha habido un límite en nuestra libertad. Porque si el hombre es libre, lo es absolutamente libre. Si hay un límite en la libertad, deja de ser tal. Entonces, en esa decisión trascendental que ha sido elegir estar aquí, estriba eso, buscar la eternidad. Bueno, fíjese que en esa concepción usted que señala de Ébola, Sí. muchos de los güelfos lo terminan tildando de luciferino. Sí. Que era lo que yo le quería preguntar algo a él, de todo este estudio que hiciste sobre el nacionalista católico, se le achaca eso también a Ébola. Claro, porque en realidad lo que termina pensando... Satanista. Bueno, hay algunos que se van más allá. El Papa Paulo VI, antes de ser Papa, Montini, y cuando Ébola publica Imperialismo Pagano, le contesta con un texto que se titula Respuesta a Satanás. Sí.
Claro, esa línea pega después también que en Italia Ébola se va a terminar haciendo famoso como el varón negro o el mago negro, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a él en Francia, en su departamento, en el 71, donde dice, ¿no? Claro, dice muy frustrado, o sea, andan diciendo que yo este sábado invoqué al diablo con mujeres rubias. Como lo que quedó así pendiente. Igual una cosa que quería agregar a tu pregunta, a la que le hiciste a Marcos, en realidad es que sondeando la bibliografía de Ébola, uno termina sin saber qué pensar. Porque para algunos Ébola es el ideólogo del fascismo y para otros es un antifascista, para unos es un criptonazi, para otros es totalmente antinazi. Y lo mismo termina ocurriendo respecto de ¿es Ébola un filósofo de la pasividad o de la actividad? Está por un lado la línea de Franco Ferrarés y de Richard Drake, que parece que Ébola estaba metiendo caños con todos los jóvenes neofascistas en los 50 y 60. Y después está la línea, la Laine de Benoist, o inclusive del propio Concutelli, que dicen que no, digamos, que en el fondo es un tipo que se quedó ahí en su departamento. Bueno, Elías de Tejada dice lo mismo, se quedó en su departamento, ahí encerrado en sus libros, y ahí es donde me parece, digamos, que hay un problema serio después de 40, 50 años de escribir sobre Ébola, están estas dos posturas sobreviviendo, entonces claramente hay que volver sobre la obra, hay que volver sobre los documentos, hay que volver a investigar. Sí, pero la construcción eboliana, o sea, de pasivo no tiene nada, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Además, uno ve en el pensamiento de Alain de Benoist como que, siendo una persona que tuvo éxito en su momento, en una Europa que precisaba algo nuevo, actualmente que Europa está en gran crisis, él como descendió intelectualmente, ya está hablando del populismo, y se acerca a figuras como Alexander Dugin, que es un ideólogo excelente, pero desde el punto de vista de lo que es el estudio de la tradición, es un secundón. Simplemente un propagandista político que en este momento tuvo éxito porque la KGB de Putin lo está apoyando. Yo voy a contar una anécdota de Dugin, porque yo a Dugin lo conocí cuando estuve en Curitiba, en esas famosas jornadas ebolianas. Y entonces, cuando yo di la primera charla, lo tuve ahí como oyente, no estaba en el público. Y entonces cuando yo decía algo parecido a lo que dije hoy, de que el monarca tenía funciones taumatúrgicas porque el monarca curaba, en determinado momento dice, porque Putin cura. O sea, era un fanático de Putin. O sea, lo dijo un poco en broma, pero en el fondo lo creí. Bueno, Alain de Benoist fue invitado acá a la Argentina por grupos del peronismo, el que no sabe para dónde correr, de la CGT, digamos. Están como trayendo gente de afuera, pero que en realidad todo está inmerso, no en una nueva derecha, sino una adaptación a un populismo que tampoco es de derecha de comillas, medio de izquierda, porque también lo han apoyado al chavismo. Esto que decís del peronismo, yo me olvidé de comentar algo. El gibelinismo no es introducido por Ébola acá en la Argentina, o por nosotros, los ebolianos, sino que antes de nosotros hubo una experiencia gibelina, pero a mi entender distorsionada, que fue la de este pensador Carlos Di Sandro. Carlos Di Sandro fue el primer gibelino que hubo acá en la Argentina, pero desde mi punto de vista la chingó enormemente cuando termina subsumiendo el gibelinismo al peronismo, a la figura de Perón. O sea, porque para él el gran gibelino argentino es Perón, porque él toma como modelo el conflicto de Perón con la Iglesia. Porque Perón, bajo Perón, ustedes sabrán, se quemaron templos de la Iglesia, pero en realidad el conflicto que Perón tenía con la Iglesia era un conflicto distinto al que podía tener el gibelinismo, porque Perón no era de ninguna manera un metafísico ni alguien que considerara que el jefe de Estado tenía una función sagrada. Él quería lo mismo que Putin ahora, por ejemplo, o que los calculistas, quería usar la espiritualidad, la iglesia en función propia, quería una iglesia dicta. Hay un texto interesante que no lo recuerdo, que demuestra cómo el peronismo sostenía a la iglesia de los pobres en contra de la iglesia oligárquica. En la década del 70 apoyó la creación de la Iglesia Católica Apostólica Argentina. Exactamente, porque, por ejemplo, cuando esta idea de crear una iglesia dicta, que es también de todo totalitarismo, como el de Putin o Stalin incluso, estuvo presente cuando se
ponen la piedra fundamental del famoso altar de la patria del año 74, el que hace la ceremonia religiosa era de una iglesia argentina que nadie conocía. Claro. Pero que era Uno de ellos era Pedro Adanelli, que se hizo una biografía hace poco que se llama La Sotana de Perón. Era un sacerdote español. Ahí está. Que Entonces, era parte de esa entonces yo fundada quiero por llegar Perón. a lo siguiente, que eso no fue gibelinismo, eso fue peronismo enmascarado, ¿no? O sea, utilizó por primera vez la palabra gibelinismo, pero no fue propiamente gibelinismo. Y no es casual que los güelfos actualmente estén dentro del peronismo, porque se terminaron reconciliando. Porque vos lo dijiste recién, trajeron desde el peronismo, trajeron a Dugan y a De Rivas a la Argentina. Bueno, Sí, para señalar, con respecto a, volviendo a Ébola y su supuesto anticristianismo furioso, que quizás, bueno, en su escrito de juventud, donde aparece más por su influencia nietzscheana, pero también Ébola llegó a decir, si no me equivoco en el Camino del Escenario, es que si la iglesia volviera al cielo, sería católico. sí. No, aparte, Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo tiene consideraciones muy elogiosas sobre el esoterismo cristiano. Sí, en eso Marcello Veneziani tenía un concepto preciso. Decía que Ébola, en el fondo, no era cristiano, pero no era hostil al cristianismo.